Dios bendiga a todos los que en esta hora se conectan con nosotros. Les bendecimos en gran manera. Estaremos compartiendo con ustedes el estudio bíblico y reflexión de esta noche. Esperamos les anime a confiar y a afirmarse en Jesucristo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Hemos titulado el estudio bíblico de esta noche Sol de Justicia. Sol de Justicia. La palabra de Dios nos advierte que viene un día malo, tan malo que será ardiente como un horno. Apocalipsis nos aporta que serían días de horrores, donde el sol se convertirá en tinieblas y se pondrá negro. Mire cómo lo dice Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Los teólogos señalan estos pasajes bíblicos como pasajes escatológicos. ¿Qué significa esto? Ellos hablan del destino final de las personas y del mundo, o sea, lo que ha de acontecer en el futuro. Nuestro enfoque de esta noche será distinto. El enfoque del estudio y reflexión estará centrado en principios espirituales que nos ayudarán a alumbrar en medio de un mundo que vive sin fe y que sin esperanza, porque estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos malos. Así que nuestra reflexión va dirigida, ¿verdad? Va centrada a estos principios espirituales que nos van a ayudar en estos tiempos tan difíciles, que cuando llegue el día malo en tu vida puedas decir, espérate, me voy a aferrar a esta palabra. Hoy día la humanidad está viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de angustia, tiempos de dolor. Muchas cosas han cambiado en la vida de todos, de todo. Esto ha arropado a grandes, a chicos, a ancianos, a jóvenes. Todos nos hemos afectado de una manera o de otra, y ha sido mundialmente. Muchos han sufrido la pérdida de seres queridos en un abrir y cerrar de ojos por causa de la pandemia que estamos viviendo, el COVID-19, que nos ha cambiado la vida a todos. Eso lo estamos viendo de día en día. Ya llevamos meses con esto, no sabemos cuánto tiempo más. Miren, otros dentro de toda esta situación le ha llegado el día malo, han perdido sus trabajos, algunos han perdido sus hogares. En general, entonces podemos observar mucho dolor en toda la tierra. Entonces, en cierta medida, si lo analizamos, estamos viviendo días malos. Estamos viviendo días difíciles. Quisiera que viéramos algunos principios espirituales que nos aporta el libro de Malaquías, y vamos a centrar nuestra atención de este estudio bíblico en Malaquías. Ellos nos abrirán, el entendimiento, nos ayudarán a sobrevivir y obtener la victoria en el día malo. Veamos qué nos revela la palabra. Y les tengo noticia. Lo bueno de todo esto es que ese día dice la palabra que brillará el sol de justicia en nosotros. Así que vamos a animarnos, vamos a tener fe en que en el día malo algo acontecerá, que vendrá del cielo. El sol de justicia brillará en nosotros.
Vamos a ver el versículo bíblico. Malaquías 4:1. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y el verso 2, Malaquías 4:2, nos dice, mas a vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué podemos aportar y qué vemos aquí? En el día ardiente, o sea, en el día malo, en el día de la angustia, en el día de la enfermedad, en el día de la tribulación, nacerá el sol de justicia. Debemos partir de la premisa y estar claros que Jesucristo es nuestro sol de justicia. Jesucristo es nuestro sol de justicia. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para quiénes nacerá el sol de justicia? Dice Malaquías que a vosotros los que teméis mi nombre, a vosotros los que teméis mi nombre. O sea, que la promesa es para los que temen el nombre de nuestro Padre Celestial. Es para aquellos que temen el nombre de Jesucristo. Y temer su nombre es igual a seguir sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, y los obedecen. Para esos nacerá el sol de justicia. Dios promete que nacerá algo nuevo. Brotará algo que quizás ni esperábamos. En medio de tribulación, en medio de angustia, en medio de situaciones difíciles, nacerá el sol de justicia. Algo que ni siquiera esperábamos nacerá. Dios nos sorprenderá, algo va a nacer, y esas son las expectativas que nosotros los hijos de Dios tenemos que tener. Tenemos que tener fe en que algo bueno ha de acontecer de todo esto que parece negro, de todo esto que se ve oscuro. Dios será nuestro sol de justicia. ¿Y qué significa? ¿Qué significa esto en términos espirituales? Bueno, si miramos un poquito más profundo esto, Dios fue el creador del sol, ¿cierto? Dios fue el creador del sol. El sol alumbra la tierra. Si somos alumbrados por el sol de justicia, entonces podemos decir que nosotros a nivel espiritual estamos trayendo esto en una interpretación espiritual. Entonces en nosotros nacerá la revelación del reino, la iluminación de asuntos y tesoros que no están a disposición de aquellos que no temen su nombre. Entonces nosotros que tememos su nombre, algo va a ocurrir en el día malo, en el día de la angustia. Dios nos va a iluminar nuestro entendimiento, va a iluminar nuestra mente para saber qué hacer, cómo movernos. Diseños del cielo pueden ser revelados si nosotros centramos nuestra atención en el sol de justicia y quitamos nuestra mirada de aquello que está aconteciendo, porque si nos centramos en lo que está aconteciendo, no vamos a poder recibir la iluminación. Tenemos que pedirle, Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Cuál es tu diseño? ¿Cómo tengo que moverme? La revelación vendrá, la iluminación vendrá. ¿Cómo voy a hacer en este tiempo en medio de todo esto que está ocurriendo? Punto número 2 que quiero traerte.
En el día malo, entonces sabremos qué hacer, porque tendremos la iluminación de todo un sistema celestial que opera a nuestro favor. Opera ese sistema del cielo, va a operar a nuestro favor. El Señor alumbrará nuestras vidas para que a su vez alumbremos aún en un tiempo de tanta incertidumbre. El resplandor del sol es análogo o semejante a la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que en medio de toda tribulación, de toda situación, el sol de justicia brillará en nosotros, el sol de justicia nacerá en nosotros, el resplandor de su gloria, para que iluminemos en medio de toda situación adversa, para que iluminemos a otros, iluminemos en nuestro hogar, iluminemos en las familias, iluminemos en el vecino, donde quiera que vayamos. El Salmo 84:11 nos refiere lo siguiente: porque el sol y escudo es Jehová, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Quiere decir que en medio de toda situación que veamos, nosotros tenemos que centrarnos en caminar en integridad. Tenemos que caminar en esa iluminación del cielo. Tenemos que caminar en ese pensamiento. Tenemos que nosotros, nuestra alma tiene que decir: Señor, Señor, en medio de esto, en medio de toda esta tribulación, Señor, oh Dios del cielo, yo tengo que entender que tú habitas en mí, que tú eres mi sol de justicia y que yo voy a ver diferente a como ve el mundo. Mis ojos son abiertos, los velos son quitados para que vea más allá de lo que los ojos naturales están viendo. Otro punto que quiero traerte es que Dios nos dará el crecimiento espiritual que necesitamos. Dios lo dará. Mire esto, qué interesante. El sol es el que causa el crecimiento de las plantas. De la misma manera, entonces su Santo Espíritu, podemos interpretar y podemos entender la revelación espiritual, que de la misma manera su Santo Espíritu nos ayudará a crecer en las cosas que son del Espíritu. No lo dudemos, no lo dudemos. Si el sol de justicia es sobre nosotros, el sol de justicia nos ayudará a crecer en una vida en el Espíritu. Otro punto importante es que estaremos estables y firmes en el día malo. Estaremos estables y firmes en el día malo. El sol habla. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te traigo este principio espiritual? Sencillo. El sol habla de estabilidad y de constancia. En Dios tenemos eternidad. En términos espirituales, en Dios tenemos eternidad. Su reino perdura como el sol. Ese es el deseo de Dios para nosotros. El sol habla de cosas permanentes. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra en términos espirituales, si Él es el sol de justicia para mí, nacerá el sol de justicia para mí. Y cuando nace el sol de justicia para mí, entonces yo estoy firme, yo estoy estable en el día malo. Ese es el diseño de Dios para nosotros. Ese es el diseño de Dios para nosotros. Que permanezcamos en Él estables y firmes.
que no nos conmueva nada de lo que está aconteciendo alrededor nuestro, que no se perturbe nuestro corazón, que no tengamos miedo. Fuera de Él, fuera de nuestro Padre Celestial, fuera de nuestro amado Jesucristo, moriremos en el día malo, no podremos sostenernos en pie. Entonces no es tiempo de apartarnos, no es tiempo de alejarnos de nuestra comunidad de fe. Tenemos que mantenernos en espíritu conectados al cuerpo de Cristo. Es sumamente importante. El Salmo 89:36. Salmo 89:36 nos dice: su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Y eso habla de permanencia, habla de estar firme, eso habla de estabilidad. Ese es el llamado de Dios para su pueblo. Jesucristo es nuestro sol de justicia, ahora y siempre, por toda la eternidad. El justo por la fe vivirá. Hebreos 10:35-39 nos refiere: no perdáis pues vuestra confianza. No podemos perderla, hermanos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En esta carrera tenemos que seguir. En esta carrera tenemos que hacer un gran esfuerzo para seguir adelante. No podemos permitir que lo que está ocurriendo en el mundo entero nos llene de ese temor natural, sino del temor reverente a Jehová de los ejércitos, que confiemos en Él, que establezcamos el cielo aquí en la tierra. Nos continúa diciendo Hebreos, el libro de Hebreos 10, vamos al verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no vamos a retroceder, nosotros no nos vamos a echar atrás, nosotros vamos a permanecer firmes en el Señor. No te quites, no podemos darnos el lujo de quitar la mirada del sol de justicia, no podemos hacerlo. Ahora más que nunca, tú que estás escuchándonos, ahora más que nunca nuestra fe debe ser puesta en marcha. No podemos retroceder en medio de las tribulaciones que estemos viviendo. No podemos darnos ese lujo. Yo te animo en esta hora para que tú digas: no, Él es mi sol de justicia. Voy a permanecer firme, voy a permanecer en pie, no importa la tribulación que esté pasando, algo nacerá, algo Dios hará. En medio de la tribulación sobrevivirá el justo. El justo es el que va a sobrevivir. No te quites de ninguna manera, no permitas que tus ojos quiten la mirada del Rey de Gloria. El justo, en términos jurídicos, escuche esto: el justo en términos jurídicos es el que es hallado inocente, es el que es aprobado y aceptado por el soberano Dios nuestro. Ese es el justo, el que en términos jurídicos, vuelvo y repito, es el que es hallado inocente, es el que es hallado aprobado y acepto por el soberano Dios nuestro. Y en eso es que tenemos que mantenernos. Señor, que yo sea aprobado, que yo sea aprobado, que yo sea hallado inocente dentro de este sistema del mundo que va cada vez
cada vez de mal en mal, en mal, en peor. Mi mente tiene que estar centrada en tus estatutos. Mi mente tiene que estar centrada en tus mandamientos, en obedecerlos, en recibirlos. El justo es el que por veredicto del juez es declarado inocente. Para ellos, nacerá el sol de justicia. Para ellos. Los justos son los que aman a Dios por encima de lo que sea que estén pasando. Los justos van por encima, aman a Dios por encima de lo que le esté ocurriendo en el momento, lo que estén pasando. A ellos le nacerá el sol de justicia. A ellos Él le hace justicia, los defiende y los libera. Así que es importante que nosotros en esta hora hagamos ejercicio espiritual y nos mantengamos conectados con el sol de justicia. La soberbia, este es un punto importante en este estudio. La soberbia de los que pretendan justificarse a sí mismos impedirá que el sol de justicia brille sobre sus vidas. ¿Dónde está eso? Malaquías, el pasaje que estamos viendo. Malaquías 4:1 nos dice, ¿por qué aquí? Ya lo leímos y lo repetimos. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Así que estos no podrán sobrevivir en el día malo, en el día que estén sufriendo, que estén pasando situaciones difíciles. El principio espiritual es que si yo me humillo delante del Señor, que si yo reconozco que yo lo necesito, si yo lo busco de todo mi corazón, para nosotros brillará el sol de justicia. Pero si yo me paro en soberbia, entonces la actitud es muy distinta. En la soberbia y la justificación, eso, justificándose a uno mismo, eso impedirá que brille el sol de justicia en nuestras vidas. Mateo 13:43, para reforzar nuestro estudio, nos dice lo siguiente: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que los velos se rasgan, que los velos que impiden que vea lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo, cómo Dios quiere que nosotros caminemos, lo que está impidiendo que esa luz que viene del cielo, la podamos recibir. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús y oramos para que esos velos se rasguen y que puedas ver la iluminación del cielo, que puedas ver la dirección del cielo, que puedas decir, Señor, ayúdame, y que el Señor active sus ángeles guerreros, ángeles que vengan con herramientas, con instrucciones para que sepas cómo caminar en el día malo. Oramos al Señor para que sea iluminado nuestro entendimiento en el día malo, que nosotros podamos brillar en medio de tanta tribulación. El Señor dará la orden. Mire qué interesante. Si nosotros nos alineamos, el Señor dará la orden de salvación. Mire cómo dice, Malaquías dice, en las alas traerá salvación. Salvación es marpe en hebreo y significa restauración de la salud, remedio,
cura, medicina, tranquilidad, liberación. Marpe proviene del verbo Rafa, que significa sanar, curar, reparar. Eso es lo que nos espera si nosotros nos alineamos con este diseño del cielo. Cuando el sol de justicia brilla, Él dará la orden de esa salvación, Él dará la orden de restauración, Él dará la orden de salud, de cura, de medicina. Gloria a Dios por Jesucristo. Tengamos fe, tengamos confianza de que Jesucristo, como nuestro sol de justicia, emanarán rayos de luz que fluirán para restauración de la salud, para restauración de nuestro bienestar mental, de nuestro bienestar físico. Él traerá el remedio, cura, medicina, tranquilidad, liberación. Aleluya por Jesucristo. Y no solo eso, que saltaremos como becerros de la manada. Vale la pena temer el nombre del Señor. Vale la pena tener fe en Él. Vale la pena honrarlo, obedecerlo, aún en medio de tribulación, aún en medio del día malo. Vale la pena. Saldremos a libertad. Algo nuevo Dios va a hacer. Saldremos a libertad en el nombre poderoso de Jesús. Al final de todo, saltaremos de alegría, saltaremos de gozo, estaremos fuertes y prósperos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Recordemos, ya estas son mis últimas palabras dentro de este estudio. Recordemos que es importante temer su nombre, obedecer las leyes divinas, obedecer sus decretos, sus ordenanzas. Para nosotros nacerá el sol de justicia. Para nosotros será la salvación, la sanidad, la provisión, la libertad. Para nosotros será. Así que, iglesia, alégrate. Salta como becerro de la manada, porque Jesucristo es nuestro sol de justicia. Él es nuestro sol de justicia. Así que damos gloria, honra a nuestro Padre Celestial. Vuelvo y repito, vale la pena seguir a nuestro Padre Celestial. Vale la pena mantenernos firmes aún en el día malo. Vale la pena seguir buscando, escudriñando las Escrituras, saber más del reino. Vale la pena. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, les bendigo en esta hora. Doy gracias al Señor por tu vida. Doy gracias al Señor porque estamos unidos en un mismo espíritu. Así que declaramos en el nombre poderoso del Señor que el sol de justicia brilla sobre ti. Hasta aquí nuestra intervención. Dios les bendiga a todos.